capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Señor, te damos gracias en esta noche. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en tus atrios con tu misericordia, Señor. Eso es porque tú eres bueno y misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu verdad, tu palabra, tu luz, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros espíritus, que te muevas en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos a leer de acá, desde unos versículos antes. Dice, en el versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En el versículo 11 de la Nueva Versión Internacional dice: solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda a mi ministerio. Bien, estamos aquí en 2 de Timoteo 4:11, que se titula en la versión Reina Valera Instrucciones personales de Pablo a Timoteo, y es como un mensaje final que él está dando a Timoteo. De hecho, unos versículos antes usted puede notar que el apóstol Pablo es como que si se estuviera prácticamente despidiendo de Timoteo. Le dice en el versículo 6, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. De manera que podemos entender que esta carta que le envía, usted sabe que en esa época pues una forma de comunicarse a la distancia era por medio de esta manera, es decir, usando cartas. Por medio de esta forma de comunicación le transmite, le dice: ya se va a acabar mi tiempo, necesito algunas cosas que estén ordenadas para mi tiempo final. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y bien, a lo largo de estos versos pues hay muchísimo que aprender, sin duda, pero hoy quisiera que nos centremos en esto que está aquí en el versículo 11, porque el apóstol Pablo refleja algo que está en el corazón de Dios aquí, ¿sí? Respecto de 2 o 3 personas que él menciona allí en el pasaje. Entonces, lo primero es que dice en el versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Lucas, sabemos que es el evangelista que registró el evangelio según San Lucas. Este personaje era, si no estoy mal, de Macedonia, ¿sí? Y era una persona que se adhirió al ministerio de Pablo porque Pablo le predicó. Y desde que se adhirió al ministerio de Pablo, pues estuvo en las jornadas y en los viajes de Pablo, acompañándolo en una buena parte de ellas, ¿sí? No tenía un rol protagónico como predicar, como sí lo tuvo, por ejemplo, Bernabé o Silas, acompañantes también de Pablo, pero sí estuvo cerca de él, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, en esta etapa también está Lucas junto a él. Y llama la atención que Pablo le da valor a esa compañía de Lucas, le está dando valor, está diciendo: solo Lucas está conmigo. Y a pesar de que Pablo era, o es, mejor podemos decirlo así, es un referente de persona y un estilo de persona muy, muy fuerte en su carácter, muy autónomo, muy, podemos decir hasta autosuficiente, porque él estaba acostumbrado a ciertos rigores de la vida que
que de pronto pues ninguno de nosotros lo está. A pesar de eso, en estos versos que podemos leer, él le da valor a la compañía de las personas, le da valor. Mire eso. En el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Yo siento a un Pablo, a un apóstol Pablo, con todas sus revelaciones, con todo lo majestuoso de su ministerio, porque él tuvo un ministerio así, por lo menos desde mi perspectiva, eso es lo que yo aprecio de él. Lo veo extrañando a Timoteo, mire, extrañando a Timoteo, un colega de él, una persona que él había ungido, una persona que él había ordenado y que por cuestiones de la labor en Cristo Jesús habían tenido que separarse. ¿Sí? Le dice, procura venir pronto a verme. Es como que si yo le escribiera a alguien pronto cercano, pudiera ser quizá mi esposa, le digo, no te demores tanto, pero con un sentido más espiritual que anímico, ¿sí? Le dice, procura venir pronto a verme. Es decir, vemos a un apóstol Pablo de pronto mostrando ese aspecto de la necesidad que tiene, no solo como persona, sino para el ejercer de su ministerio. ¿Sí? Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, un acompañante que Pablo tuvo durante un tiempo y también que era siervo de Dios, por lo que podemos ver en otros pasajes, este Demas dice, me ha desamparado amando este mundo. ¿Sí? Y bueno, eso alguna vez, incluso aquí en Salem lo estudiamos, lo vimos, tiene que ver con que Demas escogió al mundo porque el ministerio era demasiado demandante para él, aparentemente, pero hubo un tiempo que lo acompañó. Y tenemos que entender por qué se adherían a Pablo. A Pablo no se adherían porque eran personas, porque era un estilo de vida apetecible, no, se adherían por una visión. Pablo tenía una visión, un encargo de Dios, una asignación. ¿Cuál era? Pablo tenía la asignación de Dios, la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Nosotros podemos decir que le debemos a Pablo que nosotros estemos hoy participando del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque somos gentiles. Ahora, nos separan años, lógicamente nos separan años, pero los primeros gentiles en escuchar la palabra de Jesucristo en la forma más pura y exacta fueron los que la oyeron por parte de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están griegos, ahí están los romanos, italianos, pues lógicamente Roma, Italia, pero entonces otros más hacia la parte de Europa. El Evangelio se fue regando de esa manera, macedonios, una isla que se llamaba Chipre, otra isla que se llamaba Malta, comenzaron a escuchar el Evangelio del Señor. Y mire que nosotros pues estamos bastante lejos de esos eventos, pero sin embargo ese fue podemos decir, la génesis de ese movimiento que traería ese evangelismo mundial, ¿sí? Porque de ahí se asentó, por ejemplo, en Europa y se asentó de tal manera que en el año 300 la iglesia cristiana era una institución tan importante que ahí fue donde se mezcló con el Estado, ¿sí? Cuando un emperador se convirtió, emperador Constantino. Pero entonces les refiero a esto es para que entendamos el movimiento. Y el responsable es Pablo con eso. Entonces la gente que se adhería a él, podemos admitir, podemos considerar que estaba adherida a su visión y a su ministerio, ¿sí? No era una compañía meramente personal o una amistad, no era de esa manera. Sin embargo, se generaba lógicamente pues un compañerismo, una hermandad que terminaba por ser algo que el apóstol Pablo pudo haber extrañado en algún momento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Demas, encontramos que Demas está, fíjese, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, está Lucas y Demas, ¿sí? Entonces dice, os saluda Lucas, el médico amado, ya era parte de la compañía de Pablo, y Demas, personas que estaban adheridas al ministerio. En la segunda carta a Timoteo, ya Demas no está, fíjese, ya Demas no está. En cambio Lucas sí está, y Lucas era un médico, de profesión médico de la época, que siguió al Señor. Y podemos decir casi que con toda seguridad que él abandonó su profesión para seguir al Señor y ayudar en lo que pudiera, ¿sí? Bien,
Es una referencia cortica que quería hacer en 1 Tesalonicenses 1:1 para que vean que Demas algún tiempo estuvo adherido al ministerio de Pablo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahora, por un lado está la visión del Señor y por otro lado está el mundo, lógicamente. ¿Sí? Para seguir la visión que Pablo tenía, pues tenían que estar amando estas cosas del Señor. Bien, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, dice, fue a Galacia. Este Crescente, al parecer, no se apartó de Pablo porque amara el mundo, sino por otra responsabilidad, Galacia. Nosotros sabemos que hay una iglesia que es de los Gálatas, esa es la iglesia de Galacia. La carta que fue dirigida a ellos, el encargado de eso pudo ser, por estas referencias bíblicas, pudo ser Crescente. Sí, fue a Galacia, no sabemos en qué temporada, pero esa iglesia, digamos, fue administrada, manejada en al menos alguna parte por Crescente. Y Tito a Dalmacia, y a Tito también le dirigió bastantes cartas el apóstol Pablo, 2 de ellas registradas, o una creo, bueno, no, me perdonarán pues la imprecisión, pero una o 2 de ellas registradas en la Escritura. Solo Lucas está conmigo. ¿Sí? Entonces aquí dice, solo Lucas está conmigo, procura venir pronto a verme. Entonces vemos al apóstol Pablo mostrando un lado bastante diferente al que de pronto uno aprecia del apóstol Pablo, dice ese vigor, de pronto esa fortaleza anímica para no necesitar estar acompañado, para seguir el proyecto del Señor, encargándose de la predicación del Evangelio. Soportando persecuciones y toda clase de situaciones difíciles. Pero aquí él dice así, procura venir pronto a verme. Dice, solo Lucas está conmigo. Y es como que si los demás, bueno, pues le hacen falta. Pero aquí refiere el por qué. Y dice, toma Marcos, en el versículo 11, en el segundo renglón dice, toma Marcos, dice, y tráele contigo. Ahora, me llama la atención el apóstol Pablo considerando necesario a Marcos, ¿sí? Porque ustedes bien saben que Marcos y Pablo también se separaron en una ciudad llamada Panfilia, si no estoy mal, a ver si lo podemos citar aquí con más precisión. Sí, esto está en Hechos capítulo 15, versículo 30 y vamos a ver, 36, vamos a leer desde el 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, su acompañante de la época, dijo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ese Marcos que Pablo luego le dice, me es útil, mire. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces podemos ver a un Pablo diferente, ¿cierto? En segunda de Timoteo vemos a un Pablo diferente, porque aquí le dice, yo no te lo, como uno suele decir, ¿no? Ese man no te lo recibo ni regalado. Sí, porque Bernabé le decía, vamos con él, decía, yo con él no voy. Seguramente Pablo se sintió, pues prácticamente podemos decir, se decepcionó de Marcos, se decepcionó de que Marcos de pronto no estuviera al nivel del ritmo al que Pablo pedaleaba, al que Pablo proponía ese ministerio. Y le dice, yo no lo recibo. Para mí pudo pensar Pablo, estoy añadiendo lógicamente, pero es como pensar lo que él pudo haber pensado. Es un lastre. Dice, no, yo necesito gente que sirva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasó entre Hechos 15 y entre segunda de Timoteo? ¿Qué es que estamos viendo? A ver, 4. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Pablo madura. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Y la verdad es que yo lo diga, pues a veces podrá parecer un poquito atrevido, porque pues yo o ninguno de nosotros pues le llega siquiera a los talones a Pablo, pero podemos ver esa evolución de Pablo, ¿sí? Se da cuenta de que va dando una evolución en el sentido que va madurando y se da cuenta que el Señor encuentra valiosos a sus colaboradores. El Señor nos ve así, ¿sí? Y que a veces nosotros
no vemos en las personas, ni siquiera a veces en nosotros mismos, la utilidad que podemos tener para el ministerio. No la vemos, ¿sí? Nosotros no la vemos. A veces no la vemos en nosotros mismos y lo que es peor, a veces no la vemos en las otras personas. Y a veces descalificamos a las personas o a veces nos descalificamos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué pasaría si el Señor nos midiera con la medida en que con nosotros nos medimos en ese sentido? Bueno, pues no quedaría nadie, quedaría Pablo, quedaría uno. Mire que, por ejemplo, Pedro no quedaría, porque Pedro tiene un historial. Pedro se hundió cuando intentó caminar en las aguas, que es una, podemos decir, una representación de lo que nos sucede a nosotros cuando fracasamos en una iniciativa y en la fe. Y que nos va a pasar, porque nosotros pues tenemos que ir a caminar. Nosotros tarde o temprano vamos a terminar caminando sobre las aguas. Eso significa caminar y vivir por fe, ¿sí? Pero en el proceso vamos a hundirnos más de una vez. Entonces, ¿qué pasaría si el Señor mira eso? Ahora bien, ¿qué pasaría si vemos que Pedro negó al Señor? ¿Sí? ¿Qué pasaría con esos discípulos que iban camino a Emaús? ¿O qué pasaría con el apóstol Pedro cuando veía a los judíos dejaba de predicar a los gentiles con la pureza que lo hacía cuando ellos no estaban? Entonces no serviría Pedro, servirían unos cuantos de una talla muy especial, podríamos mencionar que quizá pues a Pablo, uno de ellos, de los que anduvo con Jesús, de pronto a Natanael, de pronto, pero no se sabe mucho, ¿sí? Pero el resto, gente como usted o como yo, que le hemos hecho más de un desplante al Señor. Y si no, usted no lo ha sentido así, pues la cosa está mal en su apreciación. Uno dice, no, pues no sirve o no sirvo. Pero el Señor no piensa así, todo lo contrario. Y quiere que nosotros consideremos las cosas con un poco de madurez. Es decir, hay utilidad en cada uno de nosotros para el ministerio. Y esto parece contradictorio con lo que el apóstol dice. Ustedes han escuchado que el apóstol dice que aquí nadie es necesario, que usted es reemplazable. Yo no refuto en absoluto eso. Sí. Pero si el Señor te llamó y te apartó para Él, algún valor para el ministerio tú tienes. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que usted tiene que entender que más valor es el ministerio y usted debe tratar de permanecer en él, porque de lo contrario alguien más ocupa su lugar. O sea, gente es lo que hay, estamos de acuerdo, a eso es lo que se refiere el apóstol. Pero ¿por qué el apóstol Pablo con su talla dice, ahora sí trae a Marcos? Y lo más interesante dice, porque me es útil para el ministerio. Entonces, él podía ver en este Marcos que de pronto entendía la forma de trabajar de Pablo, puede ser, o podía ver en Marcos voluntad, deseo de hacer las cosas a pesar de que alguna vez se equivocó. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos siempre, o por lo menos entender esto. El Señor solo necesita nuestras ganas, nuestros deseos de servirle. ¿Estamos de acuerdo? Si hay entre nosotros gente con deseos de servirle al Señor, allá hay utilidad, alguna utilidad tiene usted. ¿Estamos de acuerdo? El Señor le va a ir mostrando la forma, la manera en que Él valora. Mire, mucha gente ha sido usada de unas formas aparentemente insignificantes para llevar el Evangelio. ¿Sí? Me llamaba la atención un caso de un predicador famoso, Morris Cerullo, doctor Morris Cerullo, importante predicador de nuestro tiempo. Pues sucede que la forma en que él se enfrentó a la verdad escritural, porque él pertenecía o estaba en un orfanato judío, él quedó huérfano, estaba en un orfanato judío, y alguien del staff del orfanato judío infiltró un Nuevo Testamento al orfanato judío y era prohibido leer el Nuevo Testamento en ese orfanato judío. ¿Por qué? Pues porque se sabe que mucha de esa cultura resiste aún todo lo que tenga que ver con el Nuevo Testamento, se han quedado en la parte del Antiguo Testamento, en lo que es la Torá y el judaísmo.
Entonces el Señor pudo decir, tengo mi siervo o mi sierva que hace parte del staff que le va a hacer llegar la Biblia a este siervo Morris Cerulo, que es tan importante. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos? Porque si nosotros nos ponemos a descalificar a nosotros mismos o a otros, nadie va a servir. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros. Nadie. Pero el Señor no piensa así. Si pensara así, no habría discipulado, no habría manera, no hay con quién, dice eso, no sé, y menos esos pastuzos con esa cultura, no se hace nada. Pero el Señor lo está llamando a usted y lo quiere incluir. Y algunos están perfectamente incluidos en las cosas del Señor, ¿estamos de acuerdo? Y esa es nuestra forma de vivir la fe. Es siendo útiles. Mucha atención a lo que estoy diciendo, ¿sí? Si hay una forma de que podamos darle longevidad a nuestra práctica de fe es siendo útiles al Señor. Si su fe no deriva, y lo digo con respeto, no deriva en el deseo de servir y serle útil al Señor, si su vocación no llega a ese punto, sino que usted de pronto es de la gente que concurre a la iglesia para buscar el auxilio del Señor o de pronto que se le arregle algún aspecto de su vida, si eso es así, realmente no le veo mucho futuro en esa iniciativa. No le veo adherencia, ¿sí? Porque sí, el Señor nos mejora la vida, sin duda, no puedo negar eso. Sí, el Señor está presente, se muestra en nuestras vidas, es bueno, pero eso no es lo que amalgama nuestra relación con Él, no, es la vocación del servicio, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que amalgama nuestra relación con Él, esa es la verdad. Más allá de todo favor que uno pueda recibir, que lógico será amplísimo. Con el Señor nosotros tenemos prácticamente es deuda con Él, ¿es cierto que sí? Por lo que Él hace, por lo que está haciendo. Pero como le digo, si su vocación no llega a que suceda que usted tenga un deseo de servir y ese deseo usted lo pueda hacer efectivo y de que entender qué es lo que Dios quiere, usted pues quizá no se va a convertir en su discípulo. Pero con los discípulos el Señor tiene un trato amable y de oportunidades. Y Marcos es un ejemplo de eso. Marcos tiene una oportunidad, ¿sí? Y yo sé que este tema no es el más de pronto entretenido. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que no necesita esa oportunidad de Dios, pero sí lo necesita, usted lo necesita. Si no la tuviéramos, nosotros no somos mejores que Marcos, que ninguno de los que están en la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el Señor dice, no, me es útil, me es útil. ¿Qué es necesario entonces que la persona haga? Lo importante es que la persona corrija lo que tenga que corregir, haga los ajustes, porque el apóstol ha venido hablando acerca de eso mucho, haga los ajustes necesarios para poder encajar en el proceso de discipulado del Señor. Eso es todo, aprender, ¿sí? Usted va a ser ahí, usted se va a equivocar, va a cometer algunos errores, algunos van a ser por inmadurez, bueno, en fin. Pero el Señor le va a encontrar utilidad, porque eso es lo que el apóstol Pablo le refleja un sentir de Dios. Dice, refleja un sentir de Dios cuando dice que Demas se apartó amando este mundo, pero también refleja un sentir de Dios cuando dice, toma a Marcos y tráele contigo, ¿sí? Este Marcos en algún momento no contó con el respaldo y la delegación de Pablo. Es más, Pablo pudo haberle cerrado las puertas en algunas iglesias. Por eso en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 9 y 10, habla Pablo y se refiere a la iglesia de los Colosenses y dice, con Onésimo, versículo 9, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, mire. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Mire, parece ser que Pablo en algún momento dijo, si él va para allá, no lo reciban.
porque dice, habéis recibido mandamientos o instrucciones, o recíbanlo, pero no le paren muchas bolas a Marcos, porque Marcos me dejó, Marcos hizo esto, Marcos hizo lo otro. Nosotros podemos ver el corazón del Señor, que si Él no nos extiende, por eso es que la Biblia dice que las misericordias son nuevas cada mañana, porque nosotros bien pudiéramos estar descalificados, y me incluyo, pero el Señor con su misericordia nuevamente nos da oportunidad de servir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso de servir pues tiene que ser de una forma muy inteligente, ¿no? No todos servirán, por ejemplo, en un área específica como la predicación, ¿sí? No todos servirán en la música, ¿sí? Mire que hay gente que va a servir al Señor con su intercesión, con ministerios muy anónimos, muy aparentemente insignificantes, pero eso es, mis hermanos. ¿Sí? Por eso le digo, lo importante es que su relación con el Señor sea con vocación de servicio por lo que Él ha hecho en usted. Si usted no tiene muy claro lo que ha hecho, pronto le vendrá una revelación acerca de eso. Sí, pronto le vendrá revelación acerca de eso, pero se espera que la tengamos. Bien, dice, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Le dice, si va donde ustedes, recíbanlo. Tienen mi autorización para recibirlo. Es Pablo diferente, es un Pablo que entiende la debilidad y que incluso ve en Marcos un nivel inferior de compromiso, pero que no por eso deja de ser útil. En el ministerio, aunque ustedes de pronto no lo han apreciado así o no se han dado cuenta, hemos tenido y hemos sido enseñados en ese criterio, ¿sí? En el criterio de que a la gente que tenga el deseo de servir lo puede hacer y se le aprecia y se le valora ese servicio. Dice, del cual habéis recibido instrucciones y mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Y llama la atención que en Colosenses dice eso a los colosenses, es decir, está diciendo, va con mi aval, es un siervo, ¿sí? Es un siervo. Por eso el Señor con nosotros ha tenido muchas oportunidades. Algunos, lo que no podemos es pasarnos de tercos, no corregir y no arreglar las cosas. Y si usted de pronto está en algún error y algo que no está de acuerdo con el discipulado, volverse discípulo de Cristo y aprender un método de trabajo, con eso sí tenga mucho cuidado, porque puede que definitivamente usted no esté dispuesto a encajar. De esa manera usted mismo se excluye, porque la gente misma se excluye de lo que Dios le está participando. ¿Sí? La misma gente se excluye. Y es responsabilidad de cada cual. Bien, porque me es útil para el ministerio. Entonces, entre nosotros, ustedes y yo, hay gente útil para el ministerio con nuestros diferentes aportes y niveles. Mire nuestro aporte pequeño, quizá de no muy sobresaliente calidad, que el Señor permite que usted haga, ¿sí? Ese trabajo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con metodología, hay que hacerlo con fe, y ese va a ser su legado. ¿Estamos de acuerdo? Habrá gente, como les digo, que de pronto no llegará a sobresalir, y ahí estoy considerando a muchas personas, pero la utilidad no se le va a cuestionar, es útil para el ministerio. Por eso yo lo digo, pues, en representación lógicamente del ministerio que represento, que el Señor valora, por ejemplo, a los que abren la puerta, a los que vienen antes a hacer el aseo. El Señor valora a los que oran porque los ministros tengamos palabra. Sí, claro, si usted se va, pues la iglesia no se va a caer, ya está clarísimo, ¿cierto? Que no se va a caer. Pero mientras usted esté adherido a esta visión que es de Dios, eso también debe estar claro en nosotros, pues se le apreciará su utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo mejor es que usted encuentre la forma de ser efectivo en eso para el Señor. Si Pablo no hubiera visto necesario mencionar a Marcos aquí, yo pienso que Pablo dijo, bueno, por lo menos para que yo poderle hacer algunos encargos, poderle decir, lleva este mensaje a Marcos, o por lo menos ve a comprarme esto, necesito aquello, de ese nivel. Por eso nuestro servicio
empieza cuando nosotros, por ejemplo, facilitamos la obra de Cristo. Hay unos entre ustedes que han abierto sus casas para la predicación de su palabra, excelente servicio. Ojalá la actitud de buenos anfitriones nunca decaiga, porque hay gente que decae de esa condición. Pero nuestra actitud de servicio es cuando facilitamos, cuando hacemos algo que facilita que esto se lleve a cabo. Ahí está. Si eso se está dando en usted, el Señor, que es el que paga, el Señor, que es el que mira y aprecia mejor que cualquiera de nosotros, porque Él es justo, nosotros no, el Señor le va a dar su recompensa, su galardón. ¿Estamos de acuerdo? Los que sirven al Señor reflejan algo, mis hermanos. Los siervos de Dios reflejan algo, y es que aman su venida. ¿Y por qué? Usted dice, ¿por qué aman su venida? Porque viven la vida, han implantado en su estilo de vida una forma de vida, pues valga la redundancia, que es colaboración al reino de los cielos. Eso es fundamental, ¿sí? Y para esas personas está reservado lo que se llama la corona de la vida, la corona de justicia, está un poquito más atrás, mire. Ahí en el versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Por eso sirva al Señor con integridad, con amor y con fe. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es un juez justo. Si hay algún galardón al que tú te hayas hecho merecedor, créeme que te va a llegar. La Biblia dice que la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Ya que no dudes que tu servicio, tu siembra va a ser ampliamente remunerada de la manera en que el Señor quiera. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Que puede ser cuando muramos, que puede ser cuando venga y juzgue, que estuvimos viendo hace unas 15 días el tema del Apocalipsis, de la séptima trompeta. Dice también, y no solo a mí, mire Pablo, y no solo a mí, sino a Lucas que estuvo conmigo, a Aristarco, el compañero de mis prisiones, a Marcos, además ese sí no. Sí. Claro, porque si alguno se aparta del Señor porque ama el mundo, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice el apóstol Juan sobre eso? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso nosotros debemos cuidar que nuestra fe esté en los lineamientos de la palabra. Por eso la Biblia dice, por ahí hay un pasaje que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué es amistad con el mundo? Creo que merece la pena que hagamos esa mención, porque si Demas se fue amando este mundo, pues porque era amigo del mundo. La amistad con el mundo es cuando nosotros tenemos afinidad con todo aquel sistema que contradice a Dios y su propósito, cuando tenemos afinidad. Entonces, si por ejemplo, usted tiene una amistad, un amigo, que usted se convirtió, ¿sí? Pero él no se ha convertido y es una persona que contraviene la verdad del Señor. Dice, vos crees que los pastores y todo eso. La idea no es abortarlo de una. La idea es tratar de que esa persona le llegue el mensaje del Evangelio. Pero a veces, ¿qué se encuentra uno? Que son gente obtusa, herméticos al mensaje. ¿Sí? Si esa persona logra que tú seas movido de tu sincera fidelidad al Señor y de tu convicción, entonces, resumen, simple y llanamente, tú amaste el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Simple y llanamente. El mundo con sus ofertas, con sus filosofías, con sus ideologías, con sus planteamientos que contravienen, como digo, todo lo que del Señor procede para nosotros, sus verdades, los aspectos que conforman los pilares de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Eso es amar el mundo. Amar el mundo también es vivir la vida en una completa dedicación, y lógicamente eso está mal, a lo perecedero. Mucha atención. ¿Sí? Pero entonces la persona que sirve al Señor va a tener que demostrar y va a tener que enfrentarse a la situación de que esta vocación solo se sostiene por fe.
¿sí? Por eso se valora a un siervo de años, sin duda se valora. Y no lo digo porque yo lo sea, porque aquí entre ustedes también hay gente de años, siempre y cuando se mantenga en esa fe, en esa sincera fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, además no le van a dar corona, se supone, porque amó este mundo, no se la merece, pero los que han estado conmigo, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman la venida del Señor, es como que si viviéramos en una expectativa de que el Señor vuelva y ponga las cosas en orden o ir hacia donde el Señor está, ¿sí? Pero ninguno de nosotros quiere morir, esa es la verdad. Mire que leí un libro, sí, que me llamó mucho la atención, que escribió Billy Graham a sus, creo, 93 años. Él murió pasado los 100 años, si no estoy mal. Y yo lo conseguí ese libro cuando en alguna ocasión en una librería que se llama Acercándome a casa. Tiene 93 años el tipo ahí. ¿Se sabe quién es Billy Graham? ¿Y sabe qué se da uno cuenta en la forma de hablar de él? Madurez, mucha madurez. Porque es un ministro que ha visto pues un despliegue ministerial impresionante como él tuvo. Pero ¿sabe qué se me doy cuenta en su texto? Valora mucho las personas, valora muchísimo. Porque las personas conforman el equipo del Señor. Yo no sé si yo tenga que decirle a usted, o si usted va a necesitar que le digan que usted no sirve o que usted no. Lo ideal es que usted se sienta entusiasmado porque el Señor le dice, sí, yo quiero contar contigo. ¿Sí? Y ya te has pegado tus pifias, pero si quieres corregir, tienes ganas, aquí estás, te acojo, como acogí a Marcos, como acogí a Pedro, ¿sí? No todos van a dejar una línea tan perfecta. Eso no es de todo. Yo me he equivocado, honestamente, pero el caso es que el Señor nos da la oportunidad, nos da. ¿Qué nos pide? Pues que estemos dispuestos a la cruz que Él nos ponga, al aprendizaje, a dejar a un lado algunos aspectos. Mire que nosotros podemos comenzar siendo siervos egoístas, luego avanzar en ese aspecto. Es que nadie cuando empieza a servir al Señor, en absoluto, mis hermanos, tiene un perfil muy refinado, de ninguna manera, no tiene un perfil muy refinado. El Señor con usted lo está tratando y lo está haciendo. Pero ¿qué le espera a usted que ama la venida del Señor? La corona de justicia. Eso no solo es para Pablo. Y en esta vida todo lo que se derive de la buena voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Si el Señor te quiere dar una experiencia de vida sobresaliente para que los demás conozcan y puedan tener la evidencia de la obra de Cristo en ti, lo va a hacer. Como le digo, todo lo que proceda de la buena voluntad de Dios para usted. Por eso el Señor quiere el equipo, el servicio, que hacen el servicio todos compenetrados con la visión que a una persona le entregó, que a una persona, en este caso pues el apóstol Álvaro. Bien, a todos los que aman su venida. Quisiera citar por último esto de aquí de Marcos, ¿sí? Que aparece en Filemón. Mira, Filemón capítulo 1 versículo 13. Filemón es carta única, la única que hay para él. Filemón, capítulo 1, versículo 23. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas. Por eso es que uno no tiene que tener cuidado de no ser ese, ¿estamos de acuerdo? No, el Señor no le molesta tanto que no seamos de pronto acertados como para atinarle a todo, como pudo haber sido Pablo, ¿sí? Pero lo que sí no se puede es amar el mundo. Si usted ama el mundo, sus raíces con las cosas del Señor van a acabar. Esta iglesia, los que vienen de hace años, saben que esto estaba lleno de gente. Todo el mundo era siervo. Todos era eso, mejor dicho, una euforia, hermano, una cosa que uno... eso salían pastores hasta debajo de las tablas, ¿sí? Había de todo, profetas, mejor dicho, todo el mundo profetizó aquí, ¿sí? Yo me acuerdo, yo me cuestioné mucho cuando en esa época decía yo no soy profeta, decía, todo el mundo es profeta. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Decía yo. Músicos por años se adhirieron a esto.
siervos de toda suerte, de todo pelambre, de todo nivel intelectual, bueno, de todo, de todas condiciones. El Señor, por su buena voluntad con Salem, llamó a mucha gente, pero usted sabe que mucha gente amaba era esa vitrina, amaba esa oportunidad como de sobresalir, la verdad, eso es la verdad. Mucha gente también amaba una expectativa o sea, se enamoraron de una promesa, ¿sí? De un llamado ficticio, un llamado que vas a irte a las naciones, vas a irte a esto, vas a ir a lo otro. Y la gente quería todo menos servir, en realidad. Porque cuando comenzaron a dejar sus espacios, todo eso, lo hicieron porque amaban el mundo. No hay más explicación. Y molesta es el que se tenga que molestar. Pues yo no sé por qué es que a mí me está tocando venir a predicar esto, pero yo vengo, ¿sí? Y así fue. Y los que nos quedamos nos tuvimos que conformar con una rutina monótona, con una expectativa a veces no muy, de pronto no muy fácil de asimilar, ¿sí? Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que valorar el trabajo, tuvimos que tomar decisiones, yo les reconozco eso, ¿sí? Sí, es que el Señor nos dio la oportunidad de servirlo. Tuvimos que transformar las expectativas que teníamos con muchas cosas, esa es la verdad. Entonces, de los que acompañantes de Pablo, no importa si tú eres como Marcos, que de pronto, bueno, por tu debilidad y todo, pero ahí estás con la disposición, con el deseo, ¿sí? Porque el hecho solamente de que Bernabé le proponga, vamos con Marcos, es porque Marcos dijo, vamos, yo voy, ¿sí? Pero Marcos incluso aguantó el desprecio de Pablo, mire. Y eso es algo que una persona que tiene ganas va a demostrar. Por eso a veces la gente dice, es que quiero servir. Yo tengo un hito ahorita nuevo ahí en la iglesia que me dijo que quería servir y que quería comenzar el discipulado. Lleva como 4 cultos. Y la verdad es que pues a mí me da gusto, lógicamente, que haya uno o más, o unos cuantos en ese proceso en la iglesia. Pero a ver, yo le dije, bueno, lo primero es que ojalá te pueda ver durante un año asistiendo de una forma decidida. Eso ha sido un criterio que en nuestro ministerio utilizamos, ¿cierto? Porque si pasa un año, pues bueno, ya un año ya es como, puede ser que la persona no esté tan emocionada con, él tiene algo que lo sostiene en la asistencia, ¿estamos de acuerdo? Luego tiene que incluirse en el proceso de aprendizaje, discipulado, en los servicios, en los diferentes tipos de servicios. Y ahí tiene que perdurar. Y por eso es que ustedes tienen que aguantar a veces líderes que dicen, pero es que este líder, bueno, o los líderes tienen que aguantar anfitriones o cosas, situaciones difíciles. Yo por años tuve que aguantar una persona en la alabanza que, hermano, yo no sé, éramos completamente incompatibles. Yo sentía como su deseo de competir conmigo en muchas formas y todo, pero lo aprendí a aguantar, ¿sí? ¿Y todo por qué? Les voy a decir por qué. Porque tanto él como yo, mientras él estuvo, pues yo gracias a Dios todavía continúo y le pido al Señor que me guarde, pero tanto él como yo éramos útiles al Señor. Así a mí no me cayera pues lo más rico que quisiera. Sí, pero así es. Entonces cierro con esto. El Señor no tiene problema con que tú seas débil. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde te puede apretar las tuercas, de qué nivel, de qué temple estamos hablando, a quién llamó. Los errores que usted tiene de percepción, Él ya lo sabe. Para Él no son sorpresa que tú estés de pronto en una interpretación incorrecta de las cosas del Señor. Lo que Él quiere es que nosotros le amemos y que nos adhiramos a su proyecto y que no nos zafemos. Eso es lo que Él quiere. Y ahí alguna utilidad usted tendrá. Yo no sé si será un arma pues efectivísima de ese tipo Josué, tipo Caleb, pero alguna cosa, al menos para atajar la puerta, servirá, ¿no? Alguno de ustedes o yo.
Con eso cerramos. Mire que en lo que decía, en esa de Filemón, dice algo interesante y así debemos nosotros sentirnos con el Señor. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Si uno es colaborador de un siervo con visión, uno es colaborador del propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas que dan sus diezmos, sus tributos, tu acto de fe que tú, Señor, nos permites realizar, sea, Señor, remunerado como está prometido en tu palabra, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta, nos consuela, nos da perspectiva, Señor, de cómo tú miras las cosas. Gracias por llamarnos, a cada uno de nosotros, por interrumpir nuestro camino del pecado, porque ninguno de nosotros buscamos al Señor. Él interrumpió nuestro camino del error cuando alguien nos invitó, cuando alguien nos predicó, cuando alguien nos anunció su palabra y nosotros fuimos impactados por Él. Nunca perder de vista eso. Y ahora somos un pueblo que el Señor está formando, que el Señor está llevando a un destino eterno de gloria. Por eso deja que tus afanes, tus inquietudes de esta vida se queden en el altar con el Señor. Señor, ahí están nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Tú eres un Dios que vela por nosotros. Y gracias por permitirnos estar incluidos en este propósito, Señor. Gracias por perdonar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Gracias, Señor, por no dejarnos de mencionar como tus colaboradores. Solo el Señor sabe cuál es tu utilidad. Y eso es lo que Él va a hacerte ver. Tienes que aceptar la forma en que Él quiere Él que tú le sirvas. No va a ser como nosotros se lo planteemos al Señor, sino como Él nos diga. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, Señor, que escogen en este día estar delante de ti. Más de ti, Señor, fluye con tu verdad, con tu luz. Gracias, Señor. Más de ti, Señor, muévete en cada uno de nuestros corazones. Nosotros somos quizá inferiores a Marcos, Señor. Nos equivocamos, pero tú nos encuentras útiles.
Gracias, Señor. Para todos los que aman tu venida, Señor, está reservada la corona de justicia que habla tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así lo hará también en tu vida. La Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Solo confía en Él. Hónralo en medio de tu dolor, hónralo en medio de tu circunstancia. Honralo en medio de tus situaciones y vas a ver cómo se glorifica el Señor. Gracias, Señor. Gracias por el regalo que tú nos das, por ser tus siervos, tus hijos, tus colaboradores. Alabanza. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te reconocemos, te damos la gloria, te bendecimos en el nombre de Jesús.